Sumamos los anticuerpos. Dentro de los anticuerpos vamos a hablar los anticuerpos del grupo ABO y los anticuerpos del RH. Y vamos a sumar medios de unión de antígeno y anticuerpo cuando nosotros hacemos las pruebas, como las pruebas de compatibilidad, la prueba de panel, que vamos a ir viendo más adelante. ¿Qué pasa con estas pruebas? Yo les voy a ir diciendo cómo se potencian estas reacciones antes de ver RH, porque dentro de lo que es RH, cuando veamos que son antígenos y cómo se manejan esos antígenos, cómo los detecto, hay uno en particular que es el antígeno D, que es el que a mí me dice si una persona es positiva o negativa. ¿Se acuerdan de eso? Que cuando hacíamos el grupamiento directo, hola Nahuel, cuando hacíamos el agrupamiento directo veíamos parte del ABO, que podemos tener anti-A, anti-B, anti-AB, y otra parte que es el anti-D, que corresponde al RH. Dentro de ese RH hay una prueba que se denomina DU, ¿sí? Que es una variante débil del D. ¿Qué quiere decir esto? Que está el antígeno pero no se expresa. Entonces, al no expresarse en la parte de placa, cuando nosotros hacemos el labo directo en placa y RH en placa, no se logra expresar, entonces tenemos que hacer una técnica denominada DU. Y también otra técnica denominada anti-CD para ver todos los antígenos, los más importantes del RH. ¿Qué pasa? Si yo empiezo con RH, voy a hablar de estos reactivos que voy a utilizar, como el LIS, como la albúmina, y ustedes no van a entender qué hace cada cosa. Entonces, primero vamos a empezar con lo que son los anticuerpos del ABO, del RH y estos reactivos, para después, cuando empezamos con RH, detectar estas variantes de que se hace una prueba más larga. ¿Se comprendió? Sí, profe. Sí. Acuérdense que ya vimos dos técnicas, ¿ah? Que después me van a preguntar qué entra en fundamentos y qué entra en EMO 1. Fundamentos vimos dos técnicas, ABO directo, ¿sí? Y ABO inverso. ¿Ah? Cómo se hacen las técnicas, qué detecta la técnica, qué reactivo utilizo, qué conozco, qué desconozco. ¿Estamos? Bien. Y dentro del inverso estarían los anticuerpos que vamos a ver ahora. ¿Está? Acuérdense que yo los anticuerpos los uní, en general hablamos de todos los anticuerpos. Hablamos, por lo general son 5 anticuerpos que son los más conocidos: anti-IgG, IgM, IgD, IgE e IgA. ¿Sí? Los vamos a nombrar ahora. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. ¿Me repite lo de fundamentos? ¿Eran las dos técnicas? Y nada más. Obviamente las dos técnicas con su fundamentación, porque es fundamentos técnicos, ¿sí? Bien. ¿Ven el PowerPoint? ¿Puedes Sí. repetirme Sí, profe. lo que dijo la clase pasada de lo que se conocía en cada ABO y qué se desconocía? Porque tomé nota, pero no sé si lo hice bien. Bien. Lo que se conocen son los anticuerpos, anti-A, anti-B y anti-AB, que son los reactivos. Y lo que no conoces son los antígenos. Entonces mezclas el anticuerpo conocido con los antígenos desconocidos, y en la parte directa, que es en placa, te va a reaccionar cuando se junte el antígeno con el anticuerpo. Si te aglutina en AHA, si te aglutina en BFP, si te aglutina en los dos es AB, y si no te aglutina en ninguno es 0. Gracias, profe. No, de nada. ¿Alguien más quería preguntar algo, me parece? No. Bien. ¿Ven el PowerPoint?
Sí. Sí, profe, se ve. Bien. Sí. Acuérdense que yo no los veo a ustedes, ¿sí? Así que cualquier cosa me preguntan, me van interrumpiendo y obviamente los que escriben tampoco puedo ver el chat, ¿sí? Bien. Bien, lo que vamos a ver en este PowerPoint son los antígenos, anticuerpos y los ayudantes para potenciar una unión antígeno y anticuerpo. ¿Para qué se utilizan estos tipos de reactivos? Porque yo quiero saber si existe un anticuerpo, ¿sí?, en suero plasma del paciente para ver si le puedo transfundir o no una unidad. Entonces, ahora cuando veamos los anticuerpos, hay anticuerpos que son bastante grandes, que se pueden unir fácilmente, como son los del grupo ABO, pero después hay unos más pequeños, como IgG, IgA, que necesitan un medio, ¿sí?, de acción o estos ayudantes para que se pueda unir el anticuerpo al antígeno específico. Si se me une el antígeno con el anticuerpo, hay lo que se denomina una aglutinación, y en el caso de una compatibilidad, si yo veo esa aglutinación, significa que es incompatible. Ojo que yo también puedo ver esa aglutinación, si es una IgM en el grupo ABO, cómo realizar un grupo sanguíneo. Le pongo el anticuerpo específico, acuérdense que los anticuerpos tienen especificidad, ya lo vimos en la clase pasada. Entonces, si tengo un anticuerpo anti-A, me va a reaccionar, anti-A1, acuérdense, me va a reaccionar con los antígenos A1. ¿tá? Si tengo un subgrupo y tengo antígenos A2, ¿me va a aglutinar ese anti-A1 con esos antígenos A2? No. No, profe. No me va a aglutinar, salvo que consiga un anti-A2. ¿Sí? Perfecto. Entonces, la reacción de antígeno-anticuerpo es la máxima aproximación que tengo un antígeno de un anticuerpo. Cuando hay esta aglutinación, que es la que vimos nosotros en un grupo sanguíneo, se denomina esto, que es una aglutinación, ¿sí? Donde el anticuerpo se juntó con el antígeno específico y reacciona, ¿sí? Acá dice, se produce una sensibilización o aglutinación. Y se puede dar por transfusión de una unidad incompatible, ingreso de anticuerpos como bacterias, virus. Vieron que cuando estábamos con el tema del coronavirus, había dos métodos de detección. Uno eran los antígenos y el otro era el anticuerpo. Si era el antígeno, era lo más cercano. ¿Por qué? Porque el cuerpo demora en fabricar esos anticuerpos. Y acuérdense que esos anticuerpos iban a ser específicos a ese virus. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Después volvemos a hablar sobre, lo vuelvo a repetir y lo van a ver en 200.000 PowerPoint, pero lo fundamental es que ustedes entiendan qué es un antígeno y qué es un anticuerpo, ¿sí? Así que está en este PowerPoint y en el de la clase pasada también. Sustancia proteica del cuerpo reconoce como extraño y estimula la producción de anticuerpos, ¿sí? También los encontramos en la membrana de los glóbulos rojos defendiendo por el grupo sanguíneo de una persona. Acuérdense que si yo, ¿a dónde encuentro los antígenos? ¿Y a dónde encontramos En la los membrana de los glóbulos rojos. Perfecto. Antígeno en la membrana del glóbulo rojo. Anticuerpo en sueroplasma. Sueroplasma dependiendo si la muestra tiene o no tiene anticoagulante. Y acuérdense que dependiendo qué es lo que voy a transfundir, me tengo que basar en que si tengo antígeno o tengo anticuerpos. ¿Se acuerdan la clase pasada? Si yo tengo un grupo A, un paciente de grupo A, no vamos a poner positivo o negativo hasta que no veamos RH. Tengo una persona de grupo A. ¿Qué le puedo transfundir en glóbulos rojos? ¿A o 0? ¿Qué le puedo transfundir en plasma? ¿A o AB? Siempre primero en isogrupo. Isogrupo igual grupo. ¿Sí? ¿Por qué 0 en glóbulos rojos? Porque el 0 no tiene antígeno. ¿Por qué AB en plasma? Porque el AB no tiene anticuerpos. ¿Quedó claro esto? Lo vimos en el cuadrito de la clase pasada. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Bien. Los anticuerpos
¿sí? Son proteínas plasmáticas que están en el plasma, obviamente, creado por un sistema que es inmune y se caracteriza fundamentalmente porque son específicos, ¿sí? Y hay diferentes tipos que son estos tres que estábamos hablando, perdón, cinco que estábamos hablando. IgM, IgG, IgD, IgE, IgA. El IgA es un dímero, el IgM es un pentámero, IgG, IgD, IgE son monómeros. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Cada vez que nosotros hablemos de una estructura, de un anticuerpo, vamos a ver esta estructura que está acá. ¿La ven? Esto es como si fuese una Y que está acostada. Sí se ve. Entonces, este es un anticuerpo, este es una IgG. ¿Tá? Acuérdense que la IgG es un monómero porque tiene una sola Y, vamos a llamarlo para que ustedes se den cuenta. Ahora cuando veamos el pentámero van a ver la diferencia. Esta cadena está compuesta por dos cadenas polipeptídicas, ¿sí? Fíjense que acá tienen un H, o yo muevo y no se mueve. Dice cadena pesada y del otro lado tiene una H. Pesada, high, de pesado, ¿sí? Y tiene dos cadenas livianas, fíjense, light, que tiene la L. ¿La pueden ver? Yo no la puedo marcar acá. Es un problema. ¿La H qué significaba, profe? Perdón. Pesada. Ahí está, compuesta por dos cadenas polipeptídicas. Dos pesadas, que es donde está la H, que es a donde se junta la Y, o sea, fíjense que tiene una Y, ¿sí? Y dos cadenas livianas, que son las L. Fíjate que son dos pedacitos arriba. Esas cadenas, obviamente que son idénticas, tanto las livianas como las pesadas, están unidas por puentes de disulfuro. Fíjense que entre medio dice S, un guioncito, y otra S. ¿La ven? Sí, profe. Sí, profe. Bien, Sí, profe. entonces estas dos cadenas, una liviana y otra pesada, están unidas por puentes de disulfuro, ¿sí? Esta es la estructura de un anticuerpo, ¿sí? Fíjense que tiene las dos manitos, que esas después van a ir pegadas al antígeno y tienen como una colita, ¿sí? Bien, después vamos a ir viendo otro de un libro. Y vamos a reconocer dentro de estos anticuerpos las inmunoglobulinas G. Fíjense que acá arriba teníamos la G, la D y la E son monómeros. ¿Qué significa monómero? Mono significa uno, ¿sí? Entonces tenemos una sola Y. ¿Estamos hasta acá? Profe, ¿puede repetir eso? Mono significa uno. ¿Vieron los monos que se usaban para vestirse? ¿Qué significa? Que es una sola prenda. Profe, Sí, ¿y la IgM no es monómero también? no. Ah, te entendí mal. Están anotadas, están acá arriba. Bien. ¿Estamos? Sí. Profe. Sí, sí. Bien. Entonces, las IgG, ¿sí? Estos tipos de anticuerpos son de origen irregular, ¿tá? También llamados de tipo inmunes. ¿Qué significa esto? ¿Cualquier persona los puede tener? No, porque son irregulares. ¿Tá? Estos anticuerpos generalmente son los del tipo RH. Cuando yo en un final o en un parcial les pregunte, ¿a qué sistema corresponden las IgG? Las IgG corresponden al sistema RH. ¿Está? ¿Por qué? Porque el RH tiene los antígenos, pero no tiene los anticuerpos. Los anticuerpos, para que yo fabrique el anticuerpo, tengo que estar expuesto, pero no expuesto como un IgM a la comida. ¿Se acuerdan cuando yo les había comentado que las IgM eran naturales, que venían de la naturaleza?
naturaleza, que el chico cuando empieza a consumir sus primeras papillas, cuando empieza a salir, empiezan a ingresar antígenos y entonces el cuerpo automáticamente fabrica anticuerpos y estos anticuerpos son naturales. ¿Por qué naturales? Porque naturalmente los fabricó, ¿sí? Por esto que yo le estoy diciendo, por la naturaleza, por la comida, el calostro de la leche de la mamá. Entonces, estos anticuerpos que son IgM, que son los que están acá abajo, ven que es un pentámero. ¿Por qué pentámero? Porque tiene 5 monómeros. ¿Sí? Fíjense que si ustedes cuentan cada monómero, hay como 5 Y. ¿Tá? La IgG es una solita, es un monómero. ¿Tá? ¿Qué pasa con las IgM? Fíjense que acá dice IgG, les hago esta comparación porque cuando yo les pregunto siempre se las confundo. Y una IgG es totalmente opuesta a un IgM. Entonces yo pregunto, ¿es natural o es inmune? Y ustedes ya se equivocan, es obviamente que es la otra respuesta. ¿Me explico? Entonces sí o sí esto lo tienen que saber. No tienen otra chance de equivocarse. Se equivocaron y se equivocaron porque si no, después la respuesta es la contraria. ¿Me explico? Entonces, cuando yo digo que es de origen irregular o inmune, me estoy refiriendo a las IgG. Yo hablo de IgM, es de origen natural. Las IgG, y hacemos este tipo, estas comparaciones entre las dos, pertenece al sistema RH. Las IgM pertenecen al sistema ABO. Acuérdense que cuando yo hablaba de los antígenos del Profe, ABO, perdón, ¿a qué sistema? sí, ¿La IgM? al ABO. Ah, cierto. Listo. ¿Sí? Fíjense que nosotros estamos hablando de estos dos grandes sistemas. Obviamente que cuando ustedes pasen a o vean HEMO2, van a ver otros tipos de anticuerpos que también son IgM y también son IgG. Por ejemplo, el Lewis es un IgM, que es otro sistema sanguíneo que lo van a estudiar más adelante. Y por ejemplo, el KIT o el DAFI son otros sistemas sanguíneos, son IgG. ¿Está? Ahora lo que nosotros vamos a hablar es de ABO y RH. Pero sepan que hay otros sistemas que fabrican anticuerpos IgG y otros que fabrican anticuerpos RH. ¿Se entendió eso? Sí, profe, ¿se entendió? Sí, se entendió. Bien. Dentro de estos dos sistemas que vamos a ver este primer cuatrimestre, están las IgG que pertenecen al sistema RH y las IgM que pertenecen al sistema A. Entonces, una persona del grupo A, ¿sí? Del grupo ABO A, ¿qué anticuerpos va a tener? IgM. Bien, IgM. Y específicamente, ¿qué anticuerpo? El grupo A, ¿qué anticuerpos tiene? B. Bien, tiene anticuerpos B. Entonces, una persona del grupo A naturalmente tiene anticuerpos IgM B. ¿Está? No se expuso a otra cosa en el transcurso de la vida. Obviamente que estos anticuerpos empiezan a fabricarse a partir de los 6 meses de edad y terminan de fabricarse más o menos a los 10 años. Pero yo a un chiquito, 1 año, ¿le puedo hacer el inverso? Sí, porque tiene anticuerpos ya. Ahora, un nenito de 4 meses, ¿le puedo hacer el agrupamiento inverso? No. No, porque todavía no tiene estos anticuerpos. Solamente tienen los antígenos. ¿Está? ¿Quedó claro esto? Profe, de los 6 meses Sí. ¿hasta qué edad? Hasta los 10 años va madurando la cantidad de anticuerpos. ¿Sí? Antes es antígeno, después es anticuerpo. No. Ah.
No, que Los dijiste otra parte. antígenos se heredan, siempre tengo los antígenos. Los que voy a fabricar son anticuerpos. En el caso de los anticuerpos de labo, son naturales. Sí. A partir de los 6 meses, los voy a ir fabricando. Listo. No comparen antígeno y anticuerpos, son dos cosas distintas. Profe, Sí. cuando dijo IgM-B, ¿se refiere B por los anticuerpos B del grupo A? Lo que yo agarro, claro, exactamente. Una persona del grupo A tiene anticuerpos B que son naturales y estos anticuerpos son IgM. Ok, gracias. No es nada. Estos anticuerpos son los principales. Obviamente que van a tener que saberse el A, el E, que figuran a continuación. Pero estos son los más importantes porque primero son fundamentales en el grupo sanguíneo, ¿sí? Tanto en el sistema ABO como el sistema RH. Pero después, como les dije recién, hay otros sistemas, ¿tá? Que la mayoría son IgG y que son los que más hay que hacer hincapié a la hora transfusional. Hasta acá entendimos lo que era natural en lo que es IgM. Sí, profe. Sí, profe. Profe, Sí, a mí me confundió un poco el IgG. O sea, el IgM sí entendí que eran naturales, pero los otros, todavía no ¿cómo fui serían entonces? todavía no lo Ah, no, expliqué. Ah, bien, Bien. ok. Los IgG son de modo irregular, ¿está? A ver, el origen de la IgM puede ser natural, ¿sí? O regulares. El origen de la IgG puede ser irregular o inmune. ¿Qué significa irregular o inmune? Que habitualmente no lo tenemos en el cuerpo. Yo los del agua los tengo, o sea, las personas que de grupo A tienen naturalmente a partir de los 6 meses anticuerpo IgM y en el caso de que es específico va a tener anticuerpos anti-B. Ahora, en las IgG es irregular, no es natural que yo tenga un anticuerpo IgG. ¿De qué manera yo obtengo el anticuerpo IgG? En manera transfusional, si yo recibo una transfusión, ¿está? No sé si alguna vez han escuchado que las personas negativas son difíciles de encontrarle la sangre y sí o sí necesitan sangre RH negativa. ¿Qué pasa con eso? A grosso modo, pues lo vamos a ver cuando veamos RH, esas personas que son negativas no tienen el antígeno D. ¿Está? Entonces, si yo le coloco este antígeno D, ¿qué pasa? El sistema inmune dice, acá me están poniendo un antígeno que yo no lo conozco. ¿Qué hago? Fabrico anticuerpos. Entonces, ¿qué anticuerpo? Específico al antígeno que le dio origen. ¿Qué antígeno le dio origen? El D que le transfundí. Entonces la persona va a tener de forma irregular, porque fue por una transfusión, ¿sí? Una IgG y específicamente va a ser un anti-D. ¿Se entendió con el ejemplo? ¿Lo puedo Sí. volver a repetir, profe? Yo sí lo Más o entendí. menos, profe. Bien. Yo les dije que se iba poniendo más complicado, ¿no? Cuando yo agarro y tengo un IgG, yo les voy a decir las cosas específicas de las IgG y después vuelvo a repetir el ejemplo. Las IgG se obtienen de manera irregular, están irregularmente, yo no lo tengo si no estoy expuesta a algo específico. ¿Qué sería algo específico? Una transfusión sanguínea. En una transfusión sanguínea yo estoy colocándole a un paciente antígenos, ¿sí? Por ejemplo, no tengo sangre negativa, se me está muriendo el paciente, ¿le puedo transfundir positivo? Sí, le puedo transfundir positivo, pero esa persona se va a quedar sensibilizada. ¿Qué significa sensibilización? A partir de las 72 horas va a empezar a fabricar IgG. ¿Cómo van a ser esas IgG? Específica al antígeno que le dio origen.
¿Qué antígeno le dio origen? El antígeno D, que no lo conocía. Esto por decir un ejemplo de lo que es positivo y negativo. Lo van a entender mejor cuando veamos RH. ¿Está? Pero si yo no tengo una transfusión sanguínea, no voy a tener nunca un IgG. Otra de las maneras de sensibilizarme, ¿tá? Que es fabricar estos anticuerpos de forma irregular por medio de una exposición. Ya vimos que la exposición puede ser por una transfusión sanguínea, puede ser por embarazo, una persona que está embarazada. Acuérdense que el 50% es de la mamá y el otro 50% es del papá. Si la mamá es negativa y el bebé hereda el antígeno D del papá que es positivo y nace ese bebé y no se le pone una profilaxis, una vacuna profiláctica a la mamá para que no fabrique estos anticuerpos, la mamá queda sensibilizada. ¿En ese momento le pasa algo a ese bebé? No. Pero una vez sensibilizada, que ya tiene los anticuerpos, en el segundo embarazo, si vuelve el bebé, el segundo bebé, a heredar el antígeno D del papá, la mamá ya va a tener anticuerpos contra ese bebé. Y eso es lo que se denomina enfermedad hemolítica de recién nacido. Es lo que dice abajo de todo, en la IgG, que esta inmunoglobulina causa enfermedad hemolítica de recién nacido. ¿Sí? Entonces, causas de IgG, transfusiones sanguíneas, embarazo y obviamente si una mamá tiene un aborto, ¿está? Por la misma causa del embarazo, ¿está? Que el bebé haya heredado un antígeno del papá, que la mamá no lo conoce y fabrica el anticuerpo. Bien. Entonces, Una pregunta. sí, Cuando en la civilización, los anticuerpos que sensibilización. genera, además de IgM, también son, aparte de IgG, también IgM. No. Son específicas. Las IgG, si es un antígeno D, es del RH y va a fabricar IgG. Gracias. De nada. Fíjense que después tenemos cómo reacciona cada una. ¿Se entendió lo que es natural y lo que es inmune o irregular? Una Sí, persona que nunca fue transfundida, que nunca tuvo un embarazo, que nunca le pasó nada en la vida y está como nunca fue operada, nunca nada de nada, ¿va a tener anticuerpos irregulares? No. No, profe. No. No, profe. Una persona que nace y es grupo A, B o 0, ¿va a tener anticuerpos naturales? sí. Sí, profe. Sí, ya los a tiene. partir de los 6. Exactamente, a partir de los 6 meses. Por eso, cuando hablamos, y lo van a ver cuando vean Emo 2, cuando hablamos de incompatibilidad, ¿cuál sería peor? ¿Una incompatibilidad por RH o una incompatibilidad por ABO? Con RH. Por agua. ¿Por agua, profe? Por agua. Los No, que dicen por RH, ¿por qué? Porque son No, irregulares. pregunta, profe. Ajá, ¿qué tiene que ver Hasta que lo que sean vi- irregulares? Hasta lo que vimos dimos abo y supuestamente es así, ¿no? ¿Cómo? Hasta lo que dimos sistema abo nomás. No puedo hablar del sistema RH porque no sé. Pero con lo que yo te estoy diciendo ahora, estamos viendo ABO y RH de anticuerpos. Lo pueden deducir, hay gente que dijo IgM y ABO. ¿Por qué? Profe, ¿usted puede repetir Porque- la pregunta? Porque Sí. pertenecen a ese sistema. Profe, No, porque en Paula. en Sí. RH si le transfundís el contrario, digamos, puede Sí, generar ponele. Sí. Bueno, ya me trabé. Pero No, eso es lo que dale, digo yo. bien. Que ¿Cómo? en el labo hace hemólisis si vos le pones el que no le tenés que poner. ¿Por qué?
Y porque no tiene Por los anticuerpos, desaglutir. algo le estás poniendo los anticuerpos. ¿Cómo no tiene La anticuerpos? aglutinación. Por No la son aglutinación que compatibles. hace cuando no son compatibles. Por la compatibilidad, profe. Vos le estás poniendo, vos dijiste está bien. Sería el agua porque le estás poniendo un antígeno que no conoce. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Y por qué es peor una incompatibilidad por AVO, que tiene un IgM, que por RH u otro sistema que tiene un IgG? Porque hace una hemólisis. ¿Pero por qué hacen hemólisis? ¿No era IgG porque se también hace rompían los hemólisis. glóbulos rojos? ¿Cómo? ¿No era que se rompían los glóbulos rojos, que si le transfundías y te equivocabas? Sí. Bien. ¿Cuál va a ser hemólisis en la primera transfusión? Los IgM porque son naturales. Los IgM porque ya los tengo, exactamente. ¿Los IgG los tengo? No, son irregulares. No, no los. No los tengo. Entonces, la primera, por eso, cuando nosotros hablamos y decimos, hay un paciente que es negativo, no tengo sangre negativa, se está muriendo, ¿le paso positivo? Sí, le paso positivo, se está muriendo. Obviamente, estudiándolo previamente, que no tenga ya este anticuerpo irregular. Si no lo tiene, lo puedo transfundir y lo que me va a hacer el paciente es fabricar este anticuerpo. Profe, Mediante ¿qué una pasa si ya lo segunda tiene? transfusión, yo no puedo transfundirle más positivo, porque ya tiene los anticuerpos. Ahora el agua, ¿le puedo transfundir? No, ya tiene los anticuerpos. ¿Se entiende la diferencia? ¿Alguien me quería preguntar algo? Ay, no, yo pregunté qué pasaba si se volvía a transfundir cuando ya los tenía. No, no se puede. Gracias. No se puede porque pasa lo mismo que con el agua en este caso. Digamos, profe, la ventaja que tiene el RH es que primero sensibiliza y después no se puede. Exactamente, si no está sensibilizado, primero después vamos a ver que existe una prueba, ¿sí? Una técnica para saber si una persona está sensibilizada o no. Entonces, vamos a hablar, está bien, yo estoy hablando de RH, pero cualquier sistema que los anticuerpos sean IgG, voy a tener esta ventaja. ¿Tá? ¿Por qué? Porque la primera exposición me va a fabricar el anticuerpo. Mediante una segunda exposición, ya tengo antígeno y anticuerpo, ahí me va a reaccionar. En el agua no tengo chance, yo ya tengo los anticuerpos. Por eso es tan grave. Yo tengo una incompatibilidad agua y el paciente no la cuenta. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Se entendió ahí? Sí, profe, ¿lo puede volver a explicar? ¿Qué parte? Eso de Todo, la ¿eh? incompatibilidad. Sí, lo que dijo. Bien, los IgG son de tipo irregular. Yo necesito alguna exposición para que se fabriquen. Las exposiciones pueden ser embarazo, aborto, miocentesis, transfusiones sanguíneas. Si yo no tengo nada de eso, es imposible que yo tenga un IgG. ¿Está? En los IgM sí o sí tengo el anticuerpo ya. Entonces, si yo voy a exponer a una persona a un antígeno que no conoce, primeramente me va a fabricar el anticuerpo. ¿Está? Entonces, yo puedo transfundirle, puedo pasarle, generalmente, exceptuando lo que es RH, el resto de los antígenos yo no los conozco. ¿Está? Entonces puedo fabricar anticuerpos contra otro tipo de antígeno. ¿Estamos? Entonces no pasa nada, se va a sensibilizar. ¿Qué es la sensibilización en este sentido? La fabricación de anticuerpos frente a un antígeno que yo no conozco, la definición de cómo es un anticuerpo. ¿Sí? ¿Qué pasa con el agua y la IgM? Que yo ya la tengo. Son naturales, naturalmente. Yo no me expuse a nada externo para que yo lo fabrique. Si soy A, a partir de los 6 meses voy a empezar a fabricar anti-B. ¿Se entiende? Yo, Jessy, no entiendo algo. Dime. Sí, profe.
¿Por qué dice que las IgG son las más abundantes en el cuerpo si solo se presentan así con una transfusión o algo? ¿Cómo? O sea, en el apunte dice que las IgG son las más abundantes en el cuerpo, que están en la sangre, en el líquido linfático y eso, en los fluidos. ¿Y por qué vos dijiste ahora que... IgM son los que están en los fluidos. Yo no tenía en el apunte anterior que era al revés. Capaz que lo escribí mal yo entonces. Fíjate. Dale. Los que están en el calostro de la leche, los que están en fluidos, que son los del agua, son las IgM. Profe, el AU vendría a ser lo que ya es natural, pero el RH se adquiere posteriormente, ¿o cómo es? Los anticuerpos sí, tienen que estar expuestos a un antígeno raro, extraño. Perfecto. O sea, si yo soy negativo, no tengo el antígeno D, me tengo que exponer a ese antígeno para fabricarlo. ¿Sí? Perfecto. Bien. Bien. ¿Alguna otra duda? Profe, Sí. el apunte dice que la molécula de IgG es el 70% de las que circulan y la IgM el 10%. Sí. Si estás expuesto. Ah, bueno. Y yo estoy hablando, chicos, de manera transfusional. A ver, el tema del coronavirus, ¿qué es? ¿Un IgG o un IgM? IgG. IgG. Y la tenés circulando. Y yo tengo anticuerpos porque estuve expuesta y estuve expuesta a vacunas. ¿Me explico? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, profe. Es más, ustedes cuando vean en microbiología van a ver que primero existe una respuesta primaria que es IgM y después tiene una respuesta secundaria que es la memoria que es un IgG. Pero eso es otra cosa. Esa es respuesta inmunitaria, lo van a ver en respuesta inmunitaria. Yo estoy hablando de dos sistemas sanguíneos, no confundan. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, estos anticuerpos, ¿sí? Que como IgM, uno va a ser de tipo natural, de cómo se fabrica, ¿sí? Y el otro de tipo irregular o tipo inmune. Acuérdense que el inmune tengo que estar expuesto para que se pueda fabricar. Fíjense que uno reacciona de 4 a 20 grados centígrados, el IgM, y el IgG reacciona a 37 grados centígrados. ¿Está? ¿Estamos? ¿Están viendo? Sí. Bien. A ver. Profe, ¿A qué temperatura tienen ustedes el cuerpo? Sí. no, ¿qué sería reaccionar? O sea, ¿qué es reaccionar? Por ejemplo, yo hago un grupo sanguíneo, el agua me va a reaccionar a 4 grados centígrados. ¿Está? ¿Por qué? Porque no necesita... ¿Por qué me reacciona a esta temperatura? Porque es una molécula grande y tiene ese rango de temperatura. Para ver una reacción, yo la puedo ver a temperatura ambiente. Cuando hago un grupo sanguíneo, ustedes lo hacen en placa, ¿le ponen algún calor, algo para que aglutine? No. Ponen el reactivo, ponen los antígenos, y como es una estructura grande y reacciona de 4 a 20 grados centígrados, yo puedo ver la reacción. ¿Sí? En cambio, con la IgG es mucho más chiquita. Entonces sí necesito esto que yo le estaba diciendo, de algún tipo de reactivo, cosa que me aglutine. Por eso voy a también necesitar que reaccione a 37 grados. Todo esto es porque yo cuando quiera detectar un IgG o una IgM, la IgM la voy a detectar rápidamente. ¿Por qué? Porque reacciona de 4 a 20 grados centígrados. En cambio, si yo quiero detectar una IgG, yo la voy a tener que incubar, le voy a tener que poner reactivos para que ese anticuerpo se acerque al glóbulo rojo
y si está el antígeno específico que se adhiera. ¿Está? Entonces, las técnicas para detectar IgG son más largas y necesitan calor. ¿Está? Por ejemplo, no los quiero marear, pero si yo tengo un autoanticuerpo de tipo IgM, ¿sí? Y tengo un autoanticuerpo IgG, ¿tá? Los tengo adentro de mi cuerpo, ¿no? No estoy hablando de reacciones posteriores que yo lo voy a hacer cuando tenga que hacer una compatibilidad o alguna prueba para transfundir. ¿Cuál va a ser peor? ¿La IgG o la IgM? ¿Cuál puedo yo manejarme mejor? La IgM. La IgG. La IgM, profe. IgM. La IgM, no la IgG. Porque la IgG, ¿a qué temperatura reacciona? 37 grados. ¿Mi cuerpo a qué temperatura está? 36,5, 37. ¿Me va a reaccionar? Sí. Teniendo el anticuerpo y el antígeno específico, me va a reaccionar. Ahora, la IgM, ¿me va a reaccionar estando yo a 37 grados? Si tengo un autoanticuerpo, lo que hago es, para que no reaccione ese anticuerpo con el antígeno, ¿sí? Con los antígenos de mi cuerpo, es agarrar y abrigarlo, que no baje la temperatura más de 20. Más de 20, una locura que hay a 20 grados corporalmente. ¿Se entiende? Estoy hablando de la parte transfusional, porque vamos a tener pacientes que tienen autoanticuerpos que son IgM. ¿Y cómo se resuelve todo? Llevando todo a 37 grados y abrigando al paciente, para que no se active la IgM. Pero yo no puedo bajarle la temperatura a un paciente, ¿tá? Para que le agarre hipotermia para que no reaccione a 37 grados. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, dijimos que una era natural, que la otra era inmune, que una reacciona a 37 grados, la otra reacciona de 4 a 20 grados, ¿sí? La estructura, una es un monómero, una solita, la otra es un pentámero, son 5 monómeros. Ese pentámero tiene aparte, se ve acá como que está unido, tiene otra cadena que se llama J. Se denomina así como juntar los 5 monómeros para formar el pentámero, ¿sí? Obviamente que el peso de un IgG va a ser menor, 160.000 Dalton, que la de un IgM, que tiene 5 monómeros, ¿sí? 900.000 a 1.000.000 de Dalton. La IgG pasa a placenta. ¿Por qué pasa a placenta? Y esto que yo le decía, sensibilidad. Se corta, profe. Se me corta, mi profe. Se cortó. Que tiene. Que no escuché nada. Se profe, corta, lo que dijo. profe. Se ve que es el horario, chica. Estoy conectada un poco más con el cable de internet. Bien, me avisa. Dijo que estaban en placenta, profe, los IgG, y ahí quedé yo, porque no escuché más nada. Ahí quedamos casi todos. Pasan placenta, no que están en placenta. Pasan la placenta. ¿Por qué pasan la placenta? Dice, pasa placenta. ¿Por qué pasan placenta? Porque son chiquititos. ¿Sí? ¿Un IgM va a pasar placenta? No, porque es un pentámero, no pasa la placenta. Entonces, ¿qué pasa? Si pasa placenta, puede causar enfermedad hemolítica de recién nacido, lo que yo les comenté hoy. ¿Sí? Es más, cuando yo tengo una mamá sensibilizada y sé que es por un anticuerpo anti-D, a la semana 28 le tengo que poner el parto gamma, una profilaxis, ¿sí? Que se le coloca para que esos anticuerpos no piquen. En realidad, para que no se fabriquen esos anticuerpos y ataquen a ese bebé, ¿sí? Eso se hace siempre la profilaxis antes de que la mamá esté sensibilizada. ¿Ah? Una vez que está sensibilizada, ya está. Tenemos que pensar en ese bebé, encontrarle sangre compatible para hacer un recambio de esa sangre, o
obviamente, si la mamá, si el bebé no hereda el antígeno del papá, no va a necesitar una examen de transfusión, ¿sí? Y también otra de las cosas, cuando veamos RH, también les voy a explicar que profilaxis para enfermedad hemolítica recién nacido solamente hay del antígeno D, ¿sí? Para que no fabrique anticuerpos anti-D. Pero existen otros antígenos, que ya lo vamos a ver del RH, que no hay profilaxis. ¿Sí? Sí o sí tengo que tener sangre preparada para ese bebé por las dudas. Vamos. IgM no pasa placenta por tamaño y por peso, y obviamente si no pasa, no causa enfermedad hemolítica recién nacida. ¿Está? Cuando ustedes vean, y ya me estoy apurando, cuando ustedes vean, lo van a ver cuando vean enfermedad hemolítica de recién nacido, porque la mayor parte de enfermedad hemolítica de recién nacida se da por grupo ABO, ¿está? No por RH. Pero vos me decís, bueno, pero es por ABO, y vos me estás diciendo que no pasa placenta la IgM del ABO, ¿está? Bueno, hay un pequeño porcentaje de ese ABO que son IgG que pasan placenta. Muy pequeño, por eso las enfermedades hemolíticas recién nacido por ABO le ponen, ¿vieron cuando nace amarillito el bebé? ¿Tá? Por la ictericia que tiene. Le ponen en lámpara, ¿sí? O le dicen a la mamá que lo ponga un poco en el sol, entonces se absorbe esa bilirrubina y no pasa nada. ¿Sí? Bien. Las Profe. IgA, ¿sí? Entonces, ¿las IgG son las que pueden causar enfermedad hemolítica de recién nacido? Grave. Son las que causan enfermedad hemolítica recién nacida. A la causa. No es que la Sí. pueden generar, siempre la causan. Si tenés un anticuerpo dando vueltas, sí. Ah, ok. Y tenés el antígeno del otro lado, sí. Siempre acuérdense que tiene que haber antígeno y anticuerpos para que haya una reacción. Sobre todo hemolítica. ¿Sí? Y en el ABO, ¿por qué da esa bilirrubina alta? Porque hay un porcentaje del ABO que son IgG que pasan placenta. Pero no son las IgM. Las IgM no pasan placenta. Esa es pregunta de examen de segundo cuatrimestre. Todavía no vieron la enfermedad hemolítica. Yo la estoy nombrando y la estoy explicando, pero la van a ver en el segundo cuatrimestre. ¿Sí? Pero más allá de que acuérdense tengan esto. sanguíneo. No, tiene que tener distintos grupos sanguíneos, si no, no hay. Acuérdense que yo tengo que tener antígeno y anticuerpos, si no, no pasa nada. No, lo digo porque a mí me pasó con la más grande y las dos tenemos el mismo grupo sanguíneo. Por eso. No pasa entonces. Porque imagínate, ¿qué grupo sos vos? A positivo, y ella también. Bien, y ella es A positivo. Bien, ¿qué anticuerpos tiene? ¿Cómo que anticuerpo? Sí, si vos sos ¿Anti-B? grupo A, ¿qué anticuerpos tenés? ¿Anti-B? Ah, Bien. anti-B, claro, sí. Bien, anti-B. ¿El anti-B ataca al antígeno A? No, son anticuerpos naturales que vos tenés. ¿Por qué va a atacar al grupo a tu bebé? ¿Se entiende? Sí, no, me llamó la atención eso porque sí, tuvo que ir a lámpara y demás, y tuvo el neo por esa razón. Por eso me llamó la atención. Puede ser por un problema, por otro tipo de problema. Puede ser por otro tipo de anticuerpo. Acuérdense que yo estoy hablando de anticuerpos IgG, IgM, de ABO y RH. Hay un montón de sistemas. Claro. Sí, debe haber sido por otro motivo. Pero no por ABO. ¿Sí? Eso pasa, por ejemplo, cuando vos sos de grupo A, vamos a hacer un ejemplo, vos sos de grupo A, tenés anti-B y tu bebé es B. Entonces tus anticuerpos van a atacar a los antígenos B. Pero si no, no. Eso es incompatibilidad ABO. ¿Se entiende? Sí. Bien. Cuando estamos hablando de IgA, ¿sí?
Fíjense que una de las compañeras decía de las mucosas, no son IgG, pueden ser IgA o IgM, ¿tá? Que son los que se denominan secretores, ¿tá? Los tenemos en la saliva también. Generalmente son IgA. Y fíjense que son Se cortó todo. Profe, se cortó. Se cortó, profe. Creo que la perdimos la profe. Ah, creí que era solamente yo, ya me estaba por desconectar. Me quedé callada pensando que se me había cortado a mí. Porque a veces me pasa y yo me Se le corto y cortó me a conecto ella, de vuelta. Se le cortó a ella. Se ve que sí. ¿Volvió? Yo no la veo. Van, por lo menos no la escucho. No, creo que ahí se desconectó. Ahí salió, me parece. Creo que ahí puso algo en el chat. Que se le fue el internet, que ahí viene. Pero no sé por qué. No quise tocar nada. Ahí les avisé que... Ah, mira, ahí volvió. Sí, quizás que hubo algún... Ahí está. Sí, hoy pasó también. ¿Sí? Dos veces, sí. Vamos a tener que poder... No hay problema, si vuelve rápido no hay drama. El tema es que tarde. Gracias. Chicos. ¿Escuchan? Sí, profe. Le puse, Sí. se cayó internet. Qué raro. Bien. Les mandé un mensaje por las dudas. Bien. Ahí volvió. No sé en qué quedé. En las IgA, profe, quedaste. Sí, pero... les había hecho una pregunta y no me contestaron, por eso me di cuenta que se había ido internet. La pregunta es, si son IgA, ¿pasan o no pasan placenta? ¿Cómo, profe? Si yo tengo un IgA, ¿pasa o no pasa placenta? No pasa. No pasa. Sí, No profe. pasa. Sí, ¿Qué pasa, tenía que profe. tener una IgG para... Bueno, un IgG. ¿Qué tenía que tener una inmunoglobulina para pasar? Ser chiquita. Claro, estructura chica. Bien, y un bajo peso molecular. Las IgA están dentro de esas que pueden pasar, ¿sí? Porque no es tan grande, no es un pentámero, ¿sí? Es un dímero. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces las pentágonas no pasan placenta. Las pentágonos no pasan. Son grandes. Imagínense, no sé, imagínense, pasar algo chiquito pasa, ¿sí? Pero pasar algo más grande no pasa. Entonces, la IgG no pasa en placenta, ¿sí? Bien. Tenemos las IgE, acá las personas que son alérgicas, seguramente cuando se han estudiado, le han visto a ver si tienen IgE. Fíjense que estamos hablando de forma transfusional y las IgE, las personas que son alérgicas tienen un montón de IgE. ¿Se entiende? Y las que no son alérgicas no tienen. ¿Ah? Igual creo que específicamente después le hacen un test en la piel para ver a qué son alérgicas, a qué determinadas cosas son alérgicas, ¿sí? Y después tenemos las inmunoglobulinas D, que se desconoce su función, ¿sí? Y por lo general están mayormente en la superficie de los linfocitos B, que son los que
los linfocitos B son los que fabrican los anticuerpos. ¿Sí? Profe, Hasta acá, ¿alguna pregunta? Sí. ¿usted está compartiendo pantalla? Porque yo no veo Sí. nada. Ah, no, a mí no me Ah, aparece. no, yo tampoco veo. Esperen que a lo mejor No, se no estamos viendo. Yo tampoco. Tampoco veo, profe. Bueno, Profe, ¿en qué superficie está la IgD? sí. La IgD, la de los linfocitos B, que son los que fabrican el anticuerpo. Está en el PowerPoint, chicos. ¿Ahí ven? Sí, profe. Sí, ahí se ve. profe. Sí. Sí, profe. Acuérdense que se va a preguntar de IgG, IgE, IgD, pero lo mayormente que yo voy a preguntar siempre en forma transfusional va a ser IgG, IgM. ¿A qué sistema pertenece a cada una? ¿Pasa o no pasa placenta? ¿Qué estructura tiene? ¿Está? Todo lo que está ahí anotadito. Profe, Sí. las Sí. IgE a mí Iba, no me quedaron profe. claras. Ay. Que no me quedaron claras las IgE. ¿Me escuchó, profe? Bien, son las personas alérgicas, fabrican anticuerpos IgE que son contra, por ejemplo, soy alérgica al chocolate. Entonces tengo mayormente IgE. Ah, bien, ahí entendí. De todas, ¿cuáles son las que pasan placenta entonces? Pasando como a limpio. Las chiquitas. Entonces sería lo que pasa en placenta son la pentámero y monómeros. No, las que pasan placentes son los monómeros. Profe, Sí. entonces las que pasan son las IgG y las IgA, y las que no, las IgM. ¿Me escuchó, profe? Claro, me parece que en este caso todas menos las IgM que Sí, son... se tildó de vuelta la profe. Ah, Le Se cortó fue de la vuelta profe la de nuevo. profe. bueno. Entonces serían las monómeros IgG, IgD, IgE y IgA, que es dímero. Escuchen. No escuché porque se cortó. Que le pregunté, profe, si las que pasan placenta entonces son las IgG y las IgA, y las que no, las IgM. Las que no pasan son las de mayor tamaño molecular y las que son pentámeros. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Pero creo que todos tenemos la misma duda. ¿Cuáles son cuáles? Porque yo también me hice un matete cuál era cuál. Que la profe se fue otra vez. Está en donde dice anticuerpo. Ahí están clasificados. Creo que en este caso pasan todas menos la IgM. Un pentámero. Bien. ¿Está hablando la profe? No, Profe, ¿dijiste ahora. algo? No, se cortó recién, pero ahí una de las compañeras dijo, todas las que pasan son IgG, perdón, son monómeros y las que no pasan es el pentámero. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Bien. Estamos con anticuerpos, entonces, acuérdense que las IgM pertenecen por ahora en este primer semestre al agua, al sistema agua. ¿Tá? Son naturales, reaccionan de 4 a 20 grados centígrados, no pasan placenta, tienen un peso molecular pesado, ¿sí? Y son pentámeros. Después tenemos las IgG, que pertenecen al sistema RH, reaccionan a 37 grados, son monómeros, son inmunes o irregulares y pasan placenta. ¿Está? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo.
Bien. Y ahora tenemos las soluciones aditivas. Acá, esto lo que vamos a ver son reactivos. ¿Qué reactivos utilizamos nosotros para? Cuando veamos la clase que viene, calculo que vamos a ver y vamos a empezar a ver RH, compatibilidad, detección de anticuerpos irregulares. Yo voy a necesitar de estas soluciones aditivas. ¿Por qué? Imagínense que yo tengo que detectar una IgG. Acuérdense que la IgG es chiquitita, tiene bajo peso molecular, necesita temperatura para reaccionar. Entonces yo, si quiero encontrar esa IgG, tengo que darle todo el medio correspondiente para encontrarlo. ¿Me explico hasta acá? O sea, yo voy a tener un IgG, pero si yo no pongo el tubo a 37 grados, si yo no le pongo este reactivo que les voy a mencionar ahora, y otro reactivo más, Se cortó de nuevo, sí. Porque no la escucho, yo la profe. Se cortó de nuevo. Qué garrón. Se cortó todo. Y yo no escucho nada, ni a nadie. A mí Ah, me bueno, parecía pero la pensé que yo estaba profe sola. hablando, pero se... Me siento sola a veces acá y no sé si era a mí. Tenemos que no siga hablando porque si no, nos perdemos la mitad de la clase. No, la profe se desconectó ahora, me apareció. Sí, sí, porque dejó de compartir pantalla aparte. Hoy está más complicado que nunca. A la vez que podemos participar todos. hola. Profe. Sí. Ahí te escuchamos, profe. Entonces, Se nos había cortado a todos. Sí. ¿Dónde quedé? Porque esta es la pregunta. En las soluciones aditivas, profe. Soluciones, profe. ¿Solución aditiva? O sea que estoy como si hubiera hablando. Bien. Cuando yo agarro dentro de estas soluciones aditivas que voy a utilizar para hacer una prueba de compatibilidad, yo cuando Profe, voy a hacer perdón una que te prueba de corte. compatibilidad voy a utilizar. Pero no se ve la Sí. presentación. Tampoco es. Dios mío. Aguarda. Avísenme porque yo no veo nada. Y a mí no se me desconectó esta vez, no sé qué pasó. Yo me estoy fijando. Ahí está. ¿Ahí ven? Ahí está, sí. Bien. Sí, profe, ahí está. Cuando yo, buenísimo. Cuando yo hago una prueba de compatibilidad, por ejemplo, quiero transfundir glóbulos rojos, ¿sí? Lo que tengo que hacer es enfrentar el suero del paciente, ¿sí? Que en el suero y plasma que hay, antígeno o anticuerpo. Anticuerpo. Anticuerpo, pero Anticuerpos, perfecto. Los tengo que enfrentar con los glóbulos rojos que hay en los glóbulos rojos. Antígenos. Antígeno, perfecto. Entonces, cuando yo hago una prueba de compatibilidad, esto chicos después está anotado, pero es para que lo entiendan, ¿sí? Está todo anotado, está todo en los PowerPoint, ¿sí? Cuando yo hago una prueba de compatibilidad, yo voy a enfrentar el anticuerpo del paciente para ver si ese paciente tiene anticuerpos contra los glóbulos que yo le voy a transfundir, ¿sí? Y hay distintas fases en esa prueba de compatibilidad. Una de las fases se llama salino, ¿sí? Entonces yo voy a enfrentar glóbulos rojos de la bolsa con suero plasma del paciente.
enfrento esas dos cosas. Después vemos cómo lo hacemos y todo lo demás. Enfrento esas dos cosas. No le pongo calor. En los centrífugos lo leo a simple vista, temperatura ambiente. ¿Qué estoy buscando? ¿IgG o IgM? IgM. IgG. Estoy buscando IgM. ¿Cuál era baja temperatura? Que no necesitaba calor, que era La del IgM, grande, profe. que la podía ver a simple vista. IgM. Entonces, si yo en esa primera lectura no puse calor, lo leí a simple vista, después centrifugarlo, ¿sí? Y me da que no hay ninguna aglutinación, ¿sí? ¿Qué encontré? ¿Una compatibilidad A o una compatibilidad RH? Avo. No. Una compatibilidad ABO, entonces. Avo. La primera lectura o el primer paso en una prueba de compatibilidad es detectar esto, que sea compatible por ABO, ¿sí? Si esa prueba de compatibilidad, sin ponerle nada, solamente el antígeno y el anticuerpo, me da compatible, o sea, no hay reacción, yo descarto una incompatibilidad ABO, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Por qué? Porque yo lo único que quiero ver es si hay un IgM, si el paciente tiene un IgM contra los antígenos del sistema ABO del donante. ¿Por qué puede pasar? Rotularon mal la muestra, rotularon mal al paciente, rotularon mal la bolsa. Entonces, en una prueba de compatibilidad primero se descartan las incompatibilidades de tipo ABO. ¿Por qué? Porque no necesito ponerlo a 37 grados, porque a simple vista lo puedo ver. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo después de descartar una incompatibilidad, o tengo que ver si ese paciente no tiene una IgG contra los glóbulos rojos que le voy a pasar. Entonces, para ver esa compatibilidad, para buscar esas IgG, acuérdense que las IgG necesitan 37 grados, son chiquitas, ¿está? Entonces necesito brindarle todo el medio para que ese IgG pueda reaccionar si es que existe. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, una de las soluciones aditivas, en realidad son dos, ¿sí? Que vamos a utilizar, es para potenciar la reacción antígeno-anticuerpo. Si yo tengo un glóbulo rojo y otro glóbulo rojo, esos dos glóbulos rojos están separados y hay una nube, ¿sí? Que tienen todas cargas negativas. Esas cargas negativas lo que hacen es que los glóbulos rojos estén a cierta distancia, porque si no se me apelotonan, ¿está? Y hay una aglutinación. ¿Qué hacen estas soluciones adictivas? Una es solución de baja fuerza iónica, eso significa, y la otra se denomina albúmina. La albúmina, ¿sí? Bovina, que es de un animal, después está la albúmina humana. ¿Se acuerdan cuando vimos procesamiento? Sí. Sí, profe. Bien, ¿se acuerdan que había hemocomponentes y hemoderivados? Dentro de los hemoderivados encontrábamos la albúmina comercial. ¿Ah? Esto es un reactivo. ¿Ah? Yo hago la diferencia más abajo. ¿Estamos? ¿Qué pasa? O sea, ¿Se esto acuerdan acá, que yo les había... Sí. perdón, esto acá Es un no es lo reactivo. mismo que la albúmina que sale del plasma. No. Ah. No. Entonces, tenemos el LIS, que lo que significa es solución aditiva de baja fuerza iónica. ¿Se acuerdan que yo les dije que teníamos los glóbulos rojos, que los glóbulos rojos tenían una nube, ¿sí? Todo alrededor de carga negativa? ¿Qué pasa si yo tengo la misma carga? Se repelen los polos. En cambio, si yo tengo una carga positiva y una carga negativa, se atraen. Los glóbulos rojos quedan suspendidos y no apelotonados porque tienen la misma carga. Entonces tienen esta nube que se denomina potencial Z, ¿sí? Que mantiene los glóbulos no.
Profe, Se corta, profe. Corta, todo profe. cortado, profe. No sé en qué quedar. ¿Dónde quedar? La nube que sería la disminuye potencial Z. Claro, Bien, en potencial disminuye el Z. potencial Z. Tenemos los glóbulos rojos, que tenemos el potencial Z, que es toda la carga negativa que me permite tener los glóbulos rojos distanciados. ¿Está? ¿Qué pasa con el LIS? Disminuye el potencial Z. ¿Qué es lo que hace? Cambia algunas cargas negativas y las pasa a positivas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un glóbulo rojo acá y otro acá con carga negativa, pero yo cargo cambio, el potencial Z y cambio algunas cargas, lo que me hacen los glóbulos rojos es acercarlos. ¿Sí? Es lo que se denomina disminuye el potencial Z. Me acerca a los glóbulos rojos. ¿Para qué yo quiero que me los acerque? Porque es tan chiquitito la IgG, ¿tá? Que si no me aproximo al glóbulo rojo, no voy a poder ver la aglutinación. ¿Se entiende? Sí, profe. No, profe, no, yo no entendí. Profe, sería ¿Qué que pasa, esto acá lo que hace es acercar, o sea, que sea posible ver eso, ver las IgG. Lo que hace el LIS es cambiar cargas negativas, ¿sí? Del potencial Z que hay entre los glóbulos, cambian algunas cargas, las positiviza, entonces los glóbulos rojos no están tan alejados y me permite ver si hay un IgG y que se pegue ese IgG y me haga puente para que yo pueda ver la aglutinación. Ahí está, profe, ahí lo entendí. ¿Alguien que haya quedado sin entender? Yo ahora cuando terminemos está el libro, ¿sí? Que hay unos dibujitos, como para que lo vean, ¿sí? Ahora lo vemos. Bien. Entonces, lo que hace esta solución de baja fuerza iónica es cambiar algunas cargas, ¿sí? Que separan a los glóbulos rojos, entonces los glóbulos rojos se van a aproximar un poquito más. No es que los aglutina, los acerca, nada más. Acuérdense que si yo necesitaba ver si había un IgG, ¿a qué temperatura reaccionaba la IgG? 37 grados. 37 grados. Entonces, yo voy a tener un incubador con agua, ¿sí? Dependiendo si uso tarjeta o si uso tubo. Tarjeta es otra técnica para que la van a ver cuando vayan al hospital. Tengo un incubador a baño María, 37 grados centígrados, entonces yo voy a incubar. Acuérdense que yo puse antígeno y anticuerpo. Descarté incompatibilidad agua. ¿Tá? Coloqué el LIS. ¿Qué hice con el LIS? Si los glóbulos rojos estaban tan separados, lo que hice fue aproximarlos. Si hay un IgG que necesita calor, reaccionar a 37 grados, entonces lo incubo a 37 grados. Fíjense el tiempo de incubación, de 7 a 10 minutos el LIS, porque cuando veamos albúmina ahora es más tiempo. Y si no le pongo nada, no sé si está puesto, si no le coloco nada, es 1 hora de incubación. No tengo LIS, no tengo albúmina, no tengo ningún aditivo para que me facilite esta unión. Yo tengo que incubar ese tubo 1 hora. ¿Sí? Ahora, tengo LIS, solamente incubo 7 a 10 minutos. ¿Sí? Y ayuda a la sensibilización, o sea, si hay un glóbulo rojo con un anticuerpo pegado, que se me pueda pegar con otro glóbulo rojo y así yo pueda ver la aglutinación. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Profe. Sí. Dijo de 7 a 10 minutos si tengo el LIS, y si no tengo el LIS, ¿qué dijo? Si no tengo LIS, no tengo albúmina, no tengo ningún aditivo para que se me acorte el tiempo, es 1 hora de incubación. Bueno, profe.
Imagínense 1 hora el paciente esperando en una urgencia. Siempre tenemos de esto. ¿Entienden? Sí, profe. Profe, Sí. el que no me quedó muy claro, digamos, es el primer paso antes de pasar a ponerle el aditivo este, LIS. Vos dijiste que teníamos que hacer la compatibilidad. Eso no me quedó muy claro. Sí, lo que se descarta es ABO. Mezclas antígenos y anticuerpos, si no aglutina, descartas una incompatibilidad ABO. ¿Por qué? No le pones ningún aditivo ni nada porque es un IgM, reacciona de 420 grados centígrados, no necesitas ningún aditivo, ni calor, ni nada. Y si el paciente tiene un anticuerpo, si ya tiene un anticuerpo, si no está sensibilizado, ¿de qué tipo va a ser? Si es grande, ABO. Si es una molécula grande y no necesita temperatura. Si no reaccionan anticuerpos del paciente con los del glóbulo rojo, no hay incompatibilidad. Ahí entendí, profe. Bien. Esto lo vamos a volver a ver, ¿sí? Yo acá le estoy dando ejemplos para que vean para qué se utiliza cada cosa, ¿sí? Bien. Después tenemos la albúmina, ¿sí? Que acá es lo que yo le decía, ven que hay a la derecha hay un reactivo, ¿sí? Un goterito, y a la izquierda está la albúmina humana. La albúmina humana es el que es un hemodderivado, ¿sí? El hemodderivado, acuérdense que viene del plasma y que yo lo puedo utilizar, por ejemplo, en una plasmaféresis, que le saco todo el plasma al paciente y tengo que reconstituir ese volumen que le saco, entonces lo puedo utilizar como un método de sustitución a la albúmina, ¿sí? Obviamente diluida en solución fisiológica, ¿sí? Pero después tenemos la otra albúmina, que es el goterito que están viendo ahí, al 30%, que es la solución aditiva. Y lo que ayuda es exactamente a lo mismo, es a la aglutinación y a la sensibilización de los glóbulos rojos para que si hay algún anticuerpo yo lo pueda detectar. ¿Cómo lo detecto? También dándole calor y fíjense que el tiempo de incubación a 37 grados es de 30 minutos. Por eso siempre contamos con LIS. ¿Por qué? Porque es más rápido. ¿tá? Si yo tengo una urgencia, tengo que ser rápida, ¿sí? Pero lo máximo que me va a demorar es el tema de la incubación. ¿Se entiende? Igual, siempre que utilicen un reactivo, tienen la obligación de leer el prospecto. ¿tá? Porque dependiendo la marca del reactivo, va a cambiar el tiempo de incubación. ¿Por qué? Hay LIS, ¿sí? Hay marcas de LIS, de solución de baja fuerza iónica, que el tiempo de incubación es de 15 minutos. Entonces ya 10 minutos no me basta. Tengo que seguir las instrucciones del fabricante. Y hay albúminas, ¿sí? Por lo general, utilizamos siempre esta, de 7 a 10 minutos. Y hay albúminas de 15 minutos de incubación. Por lo general, siempre utilizamos la de 30, pero por una cuestión de qué nos entregan. O sea, yo agarro y quiero comprar la albúmina de 15 y a veces me dan la de 30. ¿Cómo sé cuál es cuál? Y tengo que leer el prospecto. ¿Se entiende? ¿Se lee el prospecto, profe? ¿No me están escuchando? Sí, profe, se escuchó. Se me corta a mí. Ah, yo al menos. No, porque dije que lo que tienen que hacer sí o sí cada vez que abran un reactivo es leer el prospecto. Profe, la otra albúmina. Sí. Profe, la otra albúmina que te puede llegar a venir, ¿cuánto tiempo demoraba en incubación? 15. Pero eso, a ver, yo estoy dando en general. Puede haber algo, qué sé yo, que fabrican una albúmina de 5 minutos. No lo sé. Eso lo decide el fabricante.
¿Se entiende? Sí, profe. Es más, si ustedes no saben la prueba de compatibilidad en los prospectos, ¿sí? Está la prueba de compatibilidad y cómo se tiene que utilizar el reactivo. ¿Sí? Lean los prospectos. Es más, en algunos casos, por ejemplo, ahora cuando veamos CUMS, que es otro reactivo, ¿sí? En algunos prospectos te dicen colocar una gota de CUMS y en otros prospectos de otra marca, de otro fabricante, te dice 2 gotas de CUMS. Entonces, yo tengo que hacerle caso al fabricante que lo testeó. No puedo hacer lo que a mí se me ocurra. Por eso, cuando yo les dé las técnicas, yo les voy a decir cuántas gotas. Por ejemplo, 2 gotas de LIS, ¿sí? Pero eso después va a depender qué reactivo utilicen cada uno. ¿Me explico? El general, lo habitual son 2 gotas. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, Sí. yo lo que no entendí es eso que dice en la albúmina, el 20% y el 30%. El 30% ¿Cuál es la que se es usa el ahí? aditivo, el derecho, que está como goterito que utilizamos como aditivo. Ujú. La otra Y el 20. albúmina es el 20, que es un hemodiderivado, Ah, no es un reactivo. listo, gracias. De nada. Profe, habías Sí. dicho que si no hay LIS, la incubación llega o tarda 1 hora, más o menos. Con la Si albúmina no tengo también. LIS y no tengo albúmina, Ah, no bueno, tengo entonces, nada, claro, 1 la hora, albúmina. a 37 grados centígrados. Cosas que ustedes tienen que hacer apenas llegan a tomar una guardia. ¿Qué se imaginan? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Yo llego hoy al hospital, está mi Chequear compañero que que tenga me va a todo, pasar el guardia, que me va a pasar la guardia, y yo como técnico, ¿qué tengo que chequear? ¿Qué es lo más importante? Tener todas las cosas. Temperatura de las heladeras. Bien, las temperaturas de las heladeras, buenísimo. ¿Qué otra cosa? Si tengo o no tengo reactivo, ¿qué otra cosa? Los vencimientos. Está bien, poner las unidades vencidas lo más cercano posible para utilizarlas. Bien. ¿Qué hemocomponentes tengo? ¿Cuántos glóbulos rojos de cada grupo? ¿Sí? Para tener una idea. ¿Y qué otra cosa? Prender el baño para que llegue a 37 grados. Chequear el baño, María, porque nadie lo chequea. Y de acá a que si yo tengo una urgencia y el baño está a 20 grados centígrados, lo que cuesta que llegue a 37, no se dan ni idea, parece una eternidad. ¿Está? Entonces imagínense que por ahí pasó algo con el baño, ¿sí? Mi compañero se fue a dormir y yo llego a las 8 de la mañana, lo primero que chequeo es la temperatura del baño María. Profe, ¿se ¿Sí? usa el mismo baño María para descongelar el plasma fresco congelado? No, nosotros le ponemos el plasma fresco congelado, ¿sí? Adentro de una bolsita y eso lo ponemos en una cubeta con agua a 37 grados. Algunos usan el mismo baño. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Buenísimo. Entonces, para repasar. Después de descartar una incompatibilidad, hago para ver si el grupo sanguíneo de los glóbulos rojos coincide con el del paciente que no tiene anticuerpos naturales, con los glóbulos que le voy a pasar. Lo que va seguido, poner el aditivo e incubar para que si hay alguna IgG dando vuelta, darle el medio de 37 grados centígrados, ¿sí? Cargar algunas cargas para que los glóbulos rojos no estén tan separados y cosa que si hay un IgG se puedan unir, ¿sí? Dependiendo qué es lo que utilice, si es LIS, albúmina o nada, va a depender el tiempo.
Si es LIS de 7 a 10 minutos, si es albúmina media hora, y si no tengo nada, 1 hora de incubación a 37 grados centígrados. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Buenísimo. Bien. Seguimos con otro reactivo, Coombs. ¿Sí? El reactivo de Coombs se obtiene inyectando globulinas, o sea, anticuerpos humanos en conejos. ¿Ven que ahí está el conejito? ¿Qué hace el conejo? Yo le coloco anticuerpos humanos al conejo, ¿sí? IgG al conejo, y lo que hace el conejo es fabricar una IgG de tipo animal contra una IgG de tipo humana. ¿Sí? Es de color verde, fíjense que ahí está el dibujito. ¿Está? Y lo que hace es, miren mis manos, pues, tendría que tener el pizarrón, pero a ver cómo lo podemos hacer. ¿Me ven? Sí, Las manos profe. no se te ven. Sí. Las Va más o manos menos. mágicas. Bien. Ahí sí. Glóbulos rojos. Acá, glóbulo rojo. ¿Sí? Otro glóbulo rojo. ¿Qué hice yo? Le puse LIS o albúmina o lo que sea, y lo que hice fue que los glóbulos rojos se acercaran. Acuérdense que yo necesito que se pegue un IgG. ¿Se entiende? La IgG es chiquita. ¿Vamos? Lo incubo. ¿Ah? Después que incube, voy a centrifugar ese tubo y voy a leer. Si yo tengo demasiados anticuerpos en el suero plasma de ese paciente, es muy posible que a lo mejor vea un arrastre en la aglutinación. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la lectura de los glóbulos rojos en tubo, que era de 1 a 4 cruces? Bueno, acá, después de leer Coombs, puede haber algún tipo de positividad si hay un anticuerpo. ¿Tá? Pero se me va a hacer más visible cuando yo le coloque el reactivo de Coombs. Todos tipos de Coombs indirectos, porque así se llaman las unidades, no, las técnicas. Tenemos Coombs directo y Coombs indirecto. ¿Tá? Todas las técnicas de Coombs indirecto, ¿sí? Como es la prueba de compatibilidad, después de colocar el reactivo de LIS o de albúmina, lo que se le hace a los glóbulos rojos con ese plasma, ¿tá? Es lavarlo, cosa de sacarle el exceso de reactivo de LIS, ¿tá? Y que me quede el globulito limpito, ¿sí? Y si hay algún anticuerpo pegado al glóbulo rojo, que quede ahí pegadito. Después lo van a ver cómo se hacen los lavados. Yo cuando veamos compatibilidad se los voy a indicar. ¿Tá? Entonces, se hacen 3 lavados antes de Coombs y después se colocan 2 gotas de Coombs, que es este reactivo, verde. ¿Tá? Este reactivo es verde porque es un poliespecífico. ¿Qué significa poliespecífico? Busca 2 cosas. Si yo buscaría IgG sola, ¿tá? Para ver si tiene un anticuerpo el paciente IgG contra los glóbulos que le voy a transfundir, el Coombs va a ser incoloro, ¿tá? No va a tener color. Ahora, el Coombs verde es porque aparte de buscar IgG, busca lo que se llama el complemento. El complemento es un anticuerpo que se forma y está producido por una IgM, ¿está? Pero lo voy a detectar por Coombs. No se embarullan mucho, simplemente, lo van a ver más adelante cuando vean complemento, simplemente quiero que sepan que si utilizo un Coombs poliespecífico, va a buscar IgG y una fracción del complemento C3D. ¿Está? Esas 2 cosas, por eso es poliespecífico. Ahora, si yo utilizo un monoespecífico, voy a utilizar solamente la búsqueda de IgG.
¿Está? Cuando veamos compatibilidad, después se los voy a volver a decir, porque va a haber distintos métodos para ver si me aglutinó por una IgM, que me aglutinó el complemento, que me activó el complemento, o si me está aglutinando en CUMS por una IgG. No se embarullan mucho, sepan que es poliespecífico, color verde, busca las dos cosas, monoespecífico, incoloro, busca IgG. ¿Está? Entonces, hicimos los 3 lavados con solución fisiológica y voy a colocar las 2 gotitas de este reactivo que es CUMS. Acuérdense que CUMS es una IgG animal contra otra IgG. Entonces, imagínense, ¿me ven la mano? Sí, Bien. Glóbulo rojo, ¿está? Tengo la IgG pegadita, la chiquita. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien. Tengo otro glóbulo rojo que se me acercó por el RIS con otra IgG pegadita. ¿Está? Sí. Entonces, tengo 2 glóbulos rojos con la IgG pegadita, cada uno. Sí, profe. ¿Qué hace CUMS? CUMS es una IgG de tipo animal, esta, ¿sí? De tipo animal, contra una IgG de tipo humana. Entonces, ¿qué hace CUMS? Hace puente, porque es un anticuerpo contra el otro anticuerpo que me va a aglutinar y me va a hacer puente entre las IgG. Si existiera IgG. Glóbulo rojo con IgG, glóbulo rojo con IgG humana. Coloco reactivo de CUMS, IgG animal contra IgG humana, me hace puente y lo que yo voy a ver después de centrifugar el tubo es una aglutinación. ¿Por qué? Porque CUMS me hizo de puente y yo puedo ver esa aglutinación. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Qué pasa si yo coloco el CUMS, pero no tengo este IgG y no tengo este IgG? ¿Me va a aglutinar? No, porque no acepta. Y no, profe. No, porque no hay un IgG para el cual el CUMS se puede unir. ¿Sí? Entonces, el CUMS lo que hace solamente es que podamos ver la aglutinación. Lo que hace el CUMS Sí, es detectar tenemos la IgG. IgG. ¿Está? Se Claro. une a la IgG. Sí, a la humana. Y ahí, digamos, si está presente, se aglutina. Y eso es lo que nos deja ver. Exactamente, se juntan las IgG con los glóbulos rojos. ¿Sí? Está el glóbulo rojo con la IgG, el glóbulo rojo con la IgG, CUMS, IgG contra la IgG humana, hace de puente y yo veo la acción cuando lo centrifugo. Bien, Y vale. lo leo. ¿Se entendió? Sí, profe. Profe, antes lo tenemos que centrifugar y Sí. después... Y leer, sí. Eso cuando veamos Imagínense que estos reactivos, yo lo estoy siendo un poco más complicado para cuando veamos después las pruebas. ¿Está? Pero para que lo entiendan, esto estoy definiendo los reactivos que vamos a utilizar para una prueba. Imagínense. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Buenísimo. Bien, fíjense, CUMS puede detectar IgG y o un C3D. C3D es el complemento. Es lo que estaba diciendo yo recién. ¿Qué es el complemento? Se los digo muy por arriba. El que activa el complemento es un IgM. ¿Está? Entonces, es como una cascada. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de la cascada de coagulación? ¿Qué hace la IgM? Activa una cascada que se denomina complemento. El complemento ya lo van a ver y se van a agarrar la cabeza, lo dejamos para el segundo semestre. Cuando llega a C9, el complemento, acuérdense que es una cascada que se va activando, pero imagínense que una de las cascadas empieza
C1Q, C1R, C1S, activa C2, C2 es bastante enquilombada. Cuando llega a C9, ¿sí? Esa cascada, ese anticuerpo frío, ¿sí? Porque es un IgM, acuérdense, que no es del agua, ¿no? Acuérdense que yo les dije que había otros sistemas, ¿sí? Cuando llega a C9 lo que hace es hemólisis y ruptura del glóbulo rojo. ¿Está? Entonces, el CUMS, que es poliespecífico, me detecta si hay fracción de ese complemento que me fue activado por un IgM o me está aglutinando por un IgG. Antes de ver compatibilidad, que después se lo voy a explicar mejor, si es por un IgG, ¿a qué temperatura reacciona el IgG? 37 grados. 37. Bien, ¿y a qué temperatura reacciona la IgM? De 4 a 20, 20 grados. Bien, de 4 a 20 grados. Si ustedes quieren saber, escuchen bien, si ustedes quieren saber si en CUM me aglutinó por una IgG o una IgM, ¿sí? Para que no se active ese IgM y no me active ese complemento, ¿qué podrían hacer? ¿Cómo podrían Poner a hacer mayor- esa prueba? ¿Cómo? A una temperatura mayor de 20. Perfecto, tengo que tirar toda la compatibilidad a 37 grados. Si a 37 grados me vuelve a dar positivo, es un IgG. ¿Por qué? Porque reacciona a 37. Ahora, si largo toda la prueba a 37 y no permito que se me active el complemento por este IgG, perdón, por este IgM, porque reacciona a baja temperatura, y la prueba me da compatible, yo puedo transfundirlo, pues la prueba me da compatible. Lo único que voy a tener que hacer es abrigar al paciente para que no se me active ese IgM y no se me active el complemento. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Eso lo tengo que hacer si utilizo el poliespecífico. ¿Por qué? Porque tengo para detectar las dos cosas en un mismo reactivo. Ahora, si utilizo el monoespecífico, uno que me detecte IgG y otro que me detecte C3D, no necesito llevar todo caliente. Lo tengo ahí monoespecíficamente. O sea, si me detecta el C3D es por el complemento, no me va a aglutinar la IgG. Si me aglutina IgG, no me va a aglutinar el C3D. ¿Se entiende? De aquí que nosotros, ¿cuál tenemos? ¿Cómo dijo, profe? Hola. ¿Cuál tenemos en el servicio? El poliespecífico. ¿Está? Detectamos las dos cosas, entonces después tenemos que ver por qué me aglutina si me aglutina. Obviamente que haciendo otra prueba, como es la detección de anticuerpos, si yo detecto un anticuerpo irregular, ya sé que es un IgG. Más adelante lo veo. ¿Sí? Pero tengan todas estas cosas que yo les voy diciendo porque más adelante las vamos a volver a ver. ¿Sí? Profe, Sí. entonces, ¿qué significa que sea poliespecífico? Que puedes, o sea, que puede detectar IgG o C3D. El mono específico detecta uno, IgG, y otro mono específico para C3D. Bueno, profe. ¿Sí? Sí. Bien, la función es formar una malla tridimensional, esto que yo les estoy diciendo, ¿sí? Para que yo pueda ver la aglutinación. ¿Está? Y existen dos tipos de CUMS. Uno, un CUMS directo, y el otro se denomina un CUMS indirecto. Cuando nosotros veamos lo que son las técnicas específicas o cuando veamos RH, para ver la prueba de DDU que vamos a utilizar todo esto, vamos a utilizar el CUMS indirecto. Para una prueba de compatibilidad utilizamos CUMS indirecto. Para una prueba de panel utilizamos un CUMS indirecto. ¿Qué significa que sea indirecto? Yo estoy buscando anticuerpos libres en suero. ¿Está?
¿Qué significa esto? Que si yo encontré en la prueba de compatibilidad, que es un CUMS indirecto, un anticuerpo para el glóbulo rojo que yo le quiero transfundir, ¿dónde estaba este anticuerpo? Libre en el suelo del paciente, que se me adosó al glóbulo rojo y que yo le hice puente con CUMS. ¿Se entiende? Pero el paciente tiene ese anticuerpo y esos glóbulos rojos en el mismo sistema. No. Estoy viendo yo lo que le sucedería si yo le transfundo esa unidad. ¿Estamos? Ahora, el CUMS directo solamente es CUMS directo, no hay otra técnica. Por ejemplo, prueba de compatibilidad es CUMS indirecto. El CUMS directo es CUMS directo. ¿Y qué busca el CUMS directo? Busca anticuerpos pegados en la membrana del glóbulo rojo. In vivo. Lo otro es in vitro. El indirecto es lo veo en el tubo, pero no le está pasando al paciente. El directo es in vivo. Lo que yo veo en el tubo le está pasando al paciente. ¿Sí? Acá está. ¿Preguntas? Profe, entonces, ¿cuál era in vivo y cuál era in vitro? Acá está. CUMS directo, anticuerpos pegados a la membrana del glóbulo rojo, es in vivo, tiene una fase de CUMS, una sola, porque no tengo que incubar, no tengo que centrifugar, ¿sí? No tengo que hacer nada de eso, solamente es una fase de CUMS. Pues lo vamos a ver, la técnica. Y se aplica, porque si yo quiero ver si hay enfermedad hemolítica de recién nacido, acuérdense, ¿cómo es la enfermedad hemolítica de recién nacido? El bebé tiene glóbulos rojos con un antígeno, vamos a poner antígeno D, y ¿qué pasa? La mamá tiene el anticuerpo, entonces el anticuerpo va y se pega al glóbulo rojo del bebé. ¿Qué pasa? Eso le está pasando al bebé adentro de su sistema. Lo que yo veo en el tubo le está pasando a ese bebé. ¿Entiendes? Anemias hemolíticas, hay anemias que por una causa o una enfermedad autoinmune, ¿se acuerdan que yo les decía? Autoanticuerpos fabrico. Mi cuerpo fabrica contra mi propio organismo anticuerpos. ¿Sí? Y hay anemias hemolíticas que también pueden ser por anticuerpos fríos o por anticuerpos calientes, que también se disparan, que por ahí son algunas enfermedades, ¿sí? Que disparan este tipo de anticuerpos, y entonces yo empiezo a hemolizar. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo yo sé que una persona está hemolizando? Haciéndole un CUMS directo. ¿Cómo sé si un bebé tiene una enfermedad hemolítica de recién nacido? Haciendo un CUMS directo. ¿Cómo sé si una persona, si yo le hago la prueba de compatibilidad, me da todo incompatible? Le hago detección de anticuerpos irregulares, me da todo positivo. Me da todo positivo, no encuentro sangre compatible, le hago un CUMS directo y seguramente me va a decir que tiene una enfermedad autoinmune. Enfermedad autoinmune, ¿cuál puede ser? La más conocida, el lupus. ¿Sí? ¿Lo han escuchado, el lupus? Muchas personas tienen lupus y obviamente están tratadas, y esos anticuerpos lo que hacen es hemolizar los mismos glóbulos rojos de esa persona. Yo haciéndole este CUMS directo, ¿sí? Voy a ver eso que le está pasando al paciente, lo voy a ver en el tubo. ¿Se entendió? Profe, ¿qué es EHRN? Enfermedad hemolítica de recién nacido. Gracias. No, de nada. Bien. CUMS indirecto. Busca anticuerpos libres en circulación. Es lo que yo les decía. Yo veo, a ver, si hago una prueba de compatibilidad, veo, a ver, si este suelo de este paciente es compatible con los glóbulos rojos que le quiero transfundir. Es in vitro, ¿por qué? Porque yo voy a hacer la prueba antes de transfundirlo. Entonces lo voy a ver en el tubo si es compatible o no es compatible. Si no es compatible, obviamente no lo transfundo, porque lo que voy a ver en el tubo le va a pasar al paciente.
Si es compatible, no hay problema, lo voy y lo puedo transfundir. ¿Se entiende? Yo no lo entendí, profe. ¿Qué parte no entendí? Que por qué era in vitro. In vitro porque vos lo haces en tubo. Al otro también lo haces en tubo. Pero lo que ves en el tubo, un directo, es lo que le está pasando al paciente. Si vos ves una aglutinación y una lisis, cuando haces el CUMS directo le está pasando al paciente, dentro de su cuerpo. En cambio, in vitro, vos querés ver si la unidad que le vas a pasar, que todavía no le pasaste, que le vas a pasar es compatible o no. Si es incompatible, ¿vos se la vas a pasar? No, profe. No se la pasás, entonces estás viendo una incompatibilidad in vitro. Esa unidad no se la pasás, elegís otra. Que sea compatible. Ahí entendí, profe. ¿Se entiende? Bien. Sí, Bien. Ah, ¿seguro? Sí, profe. Buenísimo. Y el CUMS indirecto tiene dos fases, ¿sí? Porque acuérdense que en realidad son tres. La parte salina, que vemos y descartamos incompatibilidad agua, la fase de LIS, ¿sí? O albúmina, y la fase de CUMS. ¿Sí? Eso después lo vamos a ver cuando veamos bien cada una de las técnicas. Y este CUMS indirecto es lo que yo les decía recién, se aplica cuando hacemos la prueba de DEU, que lo vamos a ver cuando veamos RH, ahora o en la próxima clase, la prueba de compatibilidad, el panel 1 y 2 que se denomina selector y el panel de 11 que se denomina identificador. Estos paneles para, bueno, el DU es para ver si esa negatividad, si a mí cuando me da el RH negativo, es verdaderamente negativo y no es por otra causa que la vamos a ver la clase que viene. O ahora sí, no creo que lleguemos, pero bueno. La compatibilidad es para ver si le puedo transfundir esa unidad a ese paciente, ¿sí? Panel 1 y 2 es para ver si tengo anticuerpos irregulares. Y se denomina selector porque si me da el panel 1, son dos tubos, por eso se denomina 1 y 2. Si alguno de los dos tubos me da positivo o los dos tubos me da positivo, me está diciendo que tengo un anticuerpo irregular. Ahora, el panel de 11, que son 11 tubos, que se denomina panel identificador. Con ese panel yo puedo ponerle nombre y apellido al anticuerpo irregular. ¿Cuáles eran los anticuerpos irregulares? Los IgG. IgG. Bien, los IgG. Entonces, si son IgG, yo voy a tener que hacer un CUMS directo o indirecto. Indirecto, profe. Indirecto. Un CUMS indirecto. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué le voy a tener que poner? Voy a tener que poner LIS o albúmina, incubar, para ver y darle todo lo necesario a ese IgG para ver si reacciona o no y terminar toda la prueba con CUMS. ¿Sí? Profe, te hago una pregunta. En el panel 11, ¿se le pone nombre y apellido a qué? Al anticuerpo. Ah, va. Identifico al anticuerpo que en la compatibilidad me puede haber dado incompatible, que en el panel 1 y 2 me dio positivo alguno de los dos tubos o los dos, pero el panel de 11 puede decir, este es el anticuerpo irregular. ¿Para qué me serviría saber qué anticuerpo tiene el paciente? ¿Qué anticuerpo irregular tendría ese paciente? Para no volver a transfundirle ese tipo de sangre. Bien, para no exponerlo a ese mismo antígeno, ¿sí? Porque ya tiene el anticuerpo. ¿Está? Cuando veamos RH, el RH tiene, aparte del D, que es el que me dice si es positivo o negativo, tiene otros antígenos. Entonces, para el RH yo tengo profilaxis en el sentido de que si, por ejemplo, le paso
a un paciente sangre positiva, le puedo hacer la profilaxis y poner el parto gamma, que es el que se le pone a la mamá embarazada para que no fabrique anticuerpos, ¿sí? Pero con los otros antígenos no hay profilaxis. Entonces, si tengo estudiado qué antígeno tiene cada unidad de sangre, y por ejemplo, uno de los antígenos, para que ya vayan escuchándolo, es un antígeno E grande, y yo tengo estudiado qué antígeno tiene cada bolsa, para hacerle la compatibilidad a esta persona que tiene un anti-E grande, voy a utilizar la bolsa que no tenga el antígeno E grande. Para eso me sirve identificar qué anticuerpos tiene. O buscar en una base de datos y decir, bueno, este paciente tiene este anticuerpo, yo necesito sangre que no tenga tan alto este antígeno, porque es específico. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bien. Después les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo llegó ese anticuerpo a ese paciente? ¿Cuál sería, profe, el anticuerpo? Cualquiera. Un E, por ejemplo. ¿Por qué llegó ese anticuerpo a ese paciente? ¿Por qué ese paciente fabricó ese anticuerpo? Por una exposición. ¿Cuál? ¿De qué tipo? Alérgica. No. Alérgica. Imagínense si estábamos todos sensibilizados por una alergia. Por ¿Habrá transfusión. estado expuesto a transfusión o algún embarazo? o algo así? Transfusión, embarazo, aborto, amniocentesis, esas son bueno, alguien que me va a acordar qué día se va para el presente. Esas son las causas por las cuales una persona está sensibilizada. ¿Qué significaba sensibilización? En el caso de este, es la fabricación de anticuerpos frente a un antígeno que ingresó extraño. Pero ese antígeno que ingresó tiene que ser por estas causas. Entonces yo les decía hoy, si yo tengo un paciente que nunca fue transfundido, que nunca estuvo embarazado, que nunca le pasó nada, ¿va a estar sensibilizado? No, profe. No. ¿Qué técnica harían si le da todo incompatible? Y ustedes saben que no, eso es importante, ir y hablar con el paciente. ¿Cuántos hijos tenés? ¿Cuántos abortos tenés? ¿Alguna vez te pasaron sangre? ¿Sí? Te dice todo que no, que nunca fue transfundido, nunca fue operado, nunca nada. Y a vos te da todo incompatible. ¿Qué pruebas que recién vimos le harías para ver por qué te está dando todo incompatible? Un com indirecto. Un CUMS directo, exactamente. Porque tiene eso algo... le pasa al paciente en el momento. Exactamente. Pues es algo autoinmune que le está pasando y entonces ya no es por una IgG de los glóbulos rojos que yo le quiero pasar y ella tiene ese IgG contra esos glóbulos rojos, sino que ella tiene IgG en todos sus glóbulos rojos. Entonces ahí yo tengo que hablar con el médico porque ya es un paciente complicado, que tiene una patología, que hay que ver qué patología tiene, qué anticuerpo tiene, si es un autoanticuerpo, si es una enfermedad autoinmune, si es una anemia hemolítica, ¿sí? Para ver si la voy a transfundir o no la voy a transfundir. Y, sobre todo, encontrarle sangre compatible. Porque no es fácil encontrar sangre compatible a estos pacientes. Es más, se trata de hacer a estos pacientes que se le da una serie de corticoides para frenar el sistema inmune y que no siga fabricando sus anticuerpos. Entonces, en ese parate del sistema inmune, si el sistema inmune me da bola y frena con el corticoide, ¿tá? Yo ahí le puedo hacer una compatibilidad para ver si me da negativo y poder transfundir. ¿Sí? Profe, Mientras tanto, no voy a poder transfundir. ¿Cómo? Profe, en el caso del corticoide que si no reacciona, ¿qué pasa? No se puede transfundir. Bueno, gracias. No hay nada.
En caso de vida o muerte, se pasará a la unidad más compatible. ¿Se acuerdan que la otra vez le nombré el tema de las cruces? 4 cruces es un botón y es lo más, la mayor aglutinación. Chicos, si se tienen que desconectar, alguien que los vea, porque yo ahora tomo asistencia, ¿sí? Pero no me estoy acordando quiénes están escribiendo. Si alguno de los compañeros que se conocen lo puede decir. ¿Qué les iba a decir? El tema de las cruces, cuando nosotros leemos, si nosotros nos da 4 cruces, es lo más incompatible. Entonces buscaría una unidad que me dé un arrastre, un más menos, para que yo pueda transfundir. Y obviamente se transfunden alícuotas. ¿Qué significa? Acuérdense, ¿cuánto tenía la unidad de glóbulos rojos? 450. Esa es total. Concentrado de glóbulos rojos. 250, ¿no era? No. Profe, ¿cómo fue? ¿Qué pregunta me hiciste? ¿Cuántos mililitros tiene el concentrado de glóbulos rojos? ¿300? 300 mililitros. Entonces yo a una persona que me da la unidad un más menos, ¿sí? Esa unidad no se la puedo ir a transfundir los 300 mililitros, sino que la divido en 3. 100 mililitros y voy controlando. Paso los 100 mililitros y voy viendo a ver cómo toleró la transfusión, si hubo algún tipo de reacción, para pasarle los otros 100 mililitros y después los otros 100 mililitros. ¿Verdad? No le paso toda la unidad de uno. ¿Se entiende? Se transfusión en alícuotas para ver cómo responde el paciente. No es lo mismo que me hemolice 100 mililitros que me hemolice 300. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. ¿Alguna consulta, alguna pregunta hasta acá? No voy a empezar con RH porque me parece que ya están con la cabeza quemada. Profe, pasándolo en limpio, digamos, cuando uno va a hacer la transfusión, son todos estos pasos que hay que hacer previos, es decir, desde primero el grupo y factor, después la compatibilidad, y dentro de la compatibilidad todos estos pasos, hasta llegar hasta el directo o indirecto. Exacto. Esto lo vamos a ver porque ahora, dentro del sistema RH, hay una técnica que hay que hacer todo esto. Por eso di primero esto, para que después cuando veamos si no tenía que cortar, pasar a esto y después volver a RH. ¿Está? Entonces, vamos a ver RH y vamos a poner, fíjense que todo es, vamos poniendo en práctica todo lo que vamos dando. ¿Está? Grupo, ¿sí? ¿Qué le puedo transfundir? ¿Qué no le puedo transfundir? Ahora vamos a sumar el RH, ¿sí? Los anticuerpos, si son naturales, si son inmunes. ¿Está? Las pruebas directas, la prueba inversa. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que no me da? Volvemos a procesamiento, albúmina de hemodiderivado o albúmina de reactivo. ¿Cuántos mililitros tienen los glóbulos rojos? ¿Qué contienen los glóbulos rojos? O sea, vayan viendo porque esto se va a ir sumando y se va poniendo cada vez un poco más complicado. O sea, cuando empezamos la clase de los días, yo les voy diciendo qué preguntas tienen, sáquense las dudas, porque yo después voy avanzando y cada vez va a ser más pelota, más pelota, más pelota. Cuando llegue el parcial no van a entender nada. ¿Ah? ¿Cuándo es, profe, el parcial? Ay, yo di la fecha, no me acuerdo. El 7. Si alguien lo tiene, pasen. El 7. El 7 de junio. Gracias. Ajá. Bien. Clase que viene. Nos quedan pocas clases encima. Profe, ¿entran todos los temas?
que nos estás dando? Todo, hasta lo que demos la última clase entra. Ah, bueno. Yo después les digo que entra en cada uno, ¿sí? En hemoterapia 1 y